El patrón rico que le pagó con un caballo moribundo a un joven pobre. Pero este muchacho logró algo increíble. Hace mucho, pero mucho tiempo, en un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos, en los años 50, donde el sol caía fuerte sobre los maizales y el viento silbaba entre los graneros, vivía un muchacho pobre. Era delgado, con las manos partidas por el trabajo y los pies llenos de polvo. No tenía padre ni madre. Habían muerto hacía años. Solo le quedaba una casita vieja, hecha de tablas, que goteaba cuando llovía y crujía cuando el viento soplaba fuerte. El muchacho hablaba poco. Había aprendido que, cuando un pobre habla, nadie lo escucha. En su tierra el maíz ya no crecía, y no le quedaba comida. Por eso salió a buscar trabajo en la hacienda. Un día, se corrió la voz de que el patrón más rico de la zona necesitaba gente para trabajar en sus tierras. El muchacho se enteró y se alistó enseguida. Caminó bajo el sol, con el estómago vacío, pero con esperanza. Cuando el patrón lo vio llegar, lo miró de arriba a abajo. Tenía botas limpias, barriga grande y una sonrisa burlona. El patrón despreciaba a los pobres porque él mismo lo había sido y no lo recordaba con cariño. ¿Y tú crees que sirves para algo?, le dijo, con esa voz que hace sentir pequeño a cualquiera. El muchacho bajó la cabeza. Sí, patrón, haré lo que me diga. El patrón soltó una risa seca. Pues anda, ponte a trabajar. Si haces algo bien te pago. Si no, te largas. El sol pegaba fuerte y el aire olía a estiércol. El muchacho obedeció al capataz, un hombre igual de duro, con la voz seca y las órdenes cortas. Limpió el corral, dio alimento a los animales, arregló cubetas rotas y levantó cercas bajo el sol. Pasaron los días y luego las semanas. Trabajaba desde que el gallo cantaba hasta que oscurecía. No comía a la hora. Comía tarde, cuando ya el estómago le dolía del hambre. No descansaba. No se quejaba. Solo trabajaba, callado, como si el cansancio no existiera. Después de casi un mes, ya se sentía parte del campo. Tenía las manos llenas de ampollas, la espalda doblada y los ojos cansados, pero seguía con fe. Hoy sí me gano algo bueno, pensó. Llegó el día de su pago. Ah, mira tú, dijo el patrón riéndose. Ha trabajado como una mula. El muchacho se quedó quieto, esperando unas monedas. El patrón chasqueó los dedos. Dale algo al muchacho, ordenó al peón mayor. Lo que encuentres por ahí, un caballo viejo, lo que sea. El patrón ni siquiera levantó la vista. Se dio la vuelta y siguió hablando con otro hombre, como si todo aquello no tuviera importancia. El peón mayor obedeció. Fue al corral y trajo un caballo flaco, casi inútil. Estaba con las costillas marcadas y los ojos tristes. Respiraba con dificultad como si cada aliento doliera. Era uno de los tantos caballos olvidados del patrón, aquel que había mandado desechar años atrás después de un accidente en una carrera. Nadie se lo dijo. El patrón ni siquiera recordaba su nombre. Ahí está tu pago, dijo el peón, señalando al animal. Eso fue lo que el patrón ordenó. El muchacho lo miró sin entender. Dio un paso al frente y dijo con voz temblona: Pero yo no trabajé por un caballo. Yo trabajé por dinero, para comer. El peón bajó la mirada. Yo solo cumplo órdenes, hijo. Si quieres, llévatelo, o déjalo. El muchacho apretó los labios, bajó la cabeza y tomó las riendas. Nunca había tenido un caballo, ni siquiera uno débil. Así que, sin decir palabra, se lo llevó. Esa noche, el viento soplaba fuerte. Caminaron horas. Por un momento pensó dejar al caballo en el camino, pero algo en su mirada le recordó su propia miseria.
Siguieron caminando hasta que llegaron a su pequeña casa. Le dio al caballo el poco agua que tenía y unas hojas secas. Se sentó junto a él y le habló despacio. «No te voy a dejar morir. ¿Me oyes?», susurró. El caballo movió una oreja y soltó un suspiro suave. El muchacho sonrió por primera vez en mucho tiempo. Pasaron los meses. El caballo seguía débil, pero el muchacho no se rendía. Le limpiaba las heridas, le sacaba las garrapatas, le hablaba como a un amigo. Los vecinos lo miraban desde lejos y decían: «Ese muchacho está loco. Cuida un caballo que ya no sirve». Pero él ni caso les hacía. «Déjenme», decía. «Mientras él respire, yo también puedo seguir». Y poco a poco, con cuidados y con algunas medicinas que le regalaron los vecinos, el caballo empezó a mejorar. Un día, uno de los peones pasó por ahí. Vio al animal y dijo en voz baja: «Ese caballo era bueno, ganador de carreras, pero se rompió una pata hace años. Por eso lo desecharon. Veo que ya va mejorando». El muchacho no supo qué decir. El caballo levantaba el cuello. Daba unos pasos más firmes. Ya no era un milagro rápido, sino el fruto de muchos meses de paciencia. Y el muchacho también cambió. Cada día estaba más feliz. El invierno todavía no llegaba, pero las noches ya se sentían frías. El viento bajaba desde las montañas y corría por los caminos de tierra. En la casita del muchacho no había cobijas ni buena leña, pero había algo nuevo: compañía. El caballo, ese que antes estaba débil y olvidado, ya se levantaba un poco mejor. Seguía flaco, con las costillas marcadas y el aliento corto, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora brillaban poquitito, como los de alguien que, aunque cansado, todavía quiere seguir. El muchacho le hablaba bajito, al principio con vergüenza, pero con el tiempo empezó a hablarle como a un amigo. «Hoy no trabajé para ese viejo», le dijo una noche, sentado junto al caballo. «No pienso regalarle mi tiempo a una persona mala». El caballo lo miró sin entender las palabras. Durante el día, el muchacho salía a los campos vacíos a buscar hierbas y raíces. Lo que encontraba, lo compartía. No comía bien, pero no lo dejaba morir. Y el caballo, como si lo entendiera, empezó a ponerse más firme. Una mañana, apenas salió el sol, el muchacho lo vio intentando trotar. «Eso», gritó sonriendo. «Eso, compañero». Esa mañana fue distinta. Algo dentro de él despertó. Con el paso de los meses, aunque el hambre seguía y la pobreza no se iba, el muchacho se sentía distinto. Ya no caminaba mirando el suelo. Ahora estaba feliz, porque su caballo por fin intentaba vivir. Pero en el pueblo ya sabes cómo es la gente. Siempre hablan. «Mira al loco cuidando huesos con patas», decían unos. «A ver si con eso compra pan», decían otros. Los más pobres no decían nada. Solo lo miraban con respeto. Sabían lo que era cuidar lo poco que uno tiene. Un día, el patrón pasó por el camino, dirigiéndose al pueblo, montado en su caballo negro y brillante. Llevaba botas relucientes, sombrero nuevo, y esa sonrisa torcida de los que creen que el mundo les pertenece. Al ver al muchacho, junto a su caballo viejo, gritó: «Ahí está mi pago. ¿Sigue vivo ese trapo con patas?», y soltó una carcajada. Los hombres que iban con él también rieron. Era una risa seca, de esas que duelen aunque nadie te toque. El muchacho no respondió. Solo acarició al caballo y le susurró algo al oído. Más tarde, cuando el patrón llegó a su hacienda, uno de sus peones, el más viejo, se atrevió a hablarle. «Patrón, la vida da vueltas. No se burle tanto de ese caballo, ni del muchacho». El patrón bufó, sin mirarlo siquiera.
¿Y tú desde cuándo defiendes mendigos? Ese caballo va a morir igual que él. El viejo no respondió. Había visto demasiadas vueltas del destino como para discutir. Los días siguieron y el caballo empezó a correr despacito. No era fuerte todavía, pero ya no parecía esperar la muerte. Un amanecer, cuando el cielo se pintó de naranja, el muchacho abrió la puerta y vio al caballo parado, firme, esperándolo, como si dijera: «Vamos». Esa imagen se le quedó grabada. Por primera vez sintió que algo dependía de él y que él estaba a la altura. Comenzó a entrenarlo con calma. Le hablaba, lo acariciaba. Caminaban juntos por el campo. Pasaron muchos meses de entrenamiento y paciencia. La gente empezó a verlo distinto. Ya no era el muchacho pobre que daba lástima. Era el que hizo vivir a un caballo que todos daban por muerto. Y eso, en un pueblo donde la miseria era costumbre, era casi un milagro. A veces, mientras el sol se escondía, el muchacho miraba al caballo trotar despacio y pensaba en lo lejos que habían llegado. Ya no veía solo a un animal. Veía una historia que se negaba a rendirse. Una tarde, mientras descansaban bajo el viejo árbol del camino, pasó un grupo de peones hablando en voz alta. «El patrón prepara su gran carrera», dijo uno. «Será dentro de unas semanas. Traerán caballos de otros pueblos y habrá dinero para el ganador». «Dicen que este año apostará fuerte», agregó otro. «Le gusta ver perder a los que no son de su clase». El muchacho escuchó sin decir palabra. Miró a su caballo que masticaba tranquilo unas hierbas secas. «¿Qué dices, amigo?», le murmuró sonriendo. «¿Y si esta vez corremos nosotros?». El caballo levantó un poco la cabeza, como si hubiera entendido. Desde ese día, el muchacho cambió su rutina. Empezó a levantarse más temprano. Le limpiaba los cascos, le reforzaba las patas con vendas y lo hacía trotar a distintas horas del día. No había entrenador ni montura buena. Solo paciencia, hambre y voluntad. El rumor corrió por el pueblo. Dicen que el pobre aquel piensa correr en la carrera del patrón. Muchos se rieron. Otros se santiguaron, como si fuera una locura imposible. Pero él no escuchó a nadie. Cada noche le hablaba al caballo. «No importa si perdemos, pero quiero que todos vean que estamos vivos». Y así pasaron las semanas. Hasta que una mañana el pueblo despertó distinto. El aire tenía algo raro, como si todo estuviera esperando un suceso. Los gallos cantaron, el humo salía de las chimeneas, pero el silencio pesaba más que nunca. Todos sabían que algo grande iba a suceder. Todos querían ver lo que nadie creía posible. Al muchacho pobre, montando al caballo, que un día fue una burla. El caballo ya no era una sombra. Seguía flaco, sí, pero sus ojos brillaban. Tenía el cuello firme y las patas seguras. Y el muchacho, con la espalda recta y el corazón tranquilo, le acariciaba el cuello. Habían pasado meses de trabajo duro, de noches heladas y días de hambre. Pero ahí estaban, los dos, de pie, juntos, listos. El día de la carrera, el sol salió brillante, como si también quisiera mirar. Los ricos llegaron con sus caballos lustrosos, con monturas de cuero nuevo y espuelas doradas. Los pobres se agolpaban detrás de las cercas, esperando ver cómo los poderosos se divertían. Y entre toda esa gente apareció el muchacho, con su caballo delgado y una montura hecha de trapos viejos. Cuando lo vieron, muchos se rieron bajito. «Mira quién vino», murmuraron algunos. «El del caballo moribundo. Esto va a durar poco». El patrón, con su sombrero blanco y su sonrisa torcida, lo vio venir. Frunció el ceño. Ese caballo le resultaba vagamente familiar. «¿Tú?», le dijo.
burlón. ¿Vas a correr con eso? El muchacho bajó la cabeza, como solía hacer cuando lo humillaban, pero esta vez levantó la vista. Sus ojos no tenían miedo, tenían fuego. Sí, respondió tranquilo. Vamos a correr. La gente se quedó muda. El patrón soltó una carcajada, aunque por dentro sintió algo raro, como un pequeño temblor. Algo en ese caballo le recordaba un pasado que prefería olvidar. Algo le decía que esa vez las cosas no serían como siempre. El sol subió alto. Los corredores se formaron. Los caballos fuertes, con crines limpias y patas poderosas, pateaban el suelo. El del muchacho era el más flaco, el más pobre, pero tenía algo que los otros no: corazón. Cuando dieron la señal, los caballos salieron disparados como relámpagos. El del muchacho empezó despacio, pero constante. Él no buscaba la fuerza, buscaba el ritmo. Acarició el cuello del animal y le susurró bajito: «Vamos, amigo». Como siempre, despacio, pero sin parar. El caballo lo entendió. No corrió por ganar, sino por devolverle al muchacho todo el cariño y el cuidado de tantas noches. Cada paso era un agradecimiento. Cada zancada decía: «No me dejaste morir». La gente dejó de reír. Se quedaron mirando, sorprendidos. El caballo flaco empezó a adelantar a uno, luego a otro, y otro más. El polvo se levantaba, el viento silbaba, y parecía que el destino corría con ellos. El patrón, al verlos acercarse, dejó de sonreír. Por primera vez en su vida, no se sintió dueño de nada. Y entonces lo reconoció. Ese era su viejo campeón, el que había dado por perdido. Cuando cruzaron la meta, el pueblo entero quedó en silencio. El muchacho y su caballo habían llegado primeros. Y resulta que ese caballo, antes de volverse flaco y olvidado, era el más ganador. Tuvo un accidente y no pudo recuperarse. Por eso, lo dieron como parte de pago. Nadie entendía cómo había pasado. Solo se escuchaban las respiraciones agitadas de los caballos. Entonces, alguien aplaudió. Luego otro, y otro más, hasta que todo el pueblo aplaudía al pobre que se había atrevido a creer cuando todos se burlaban. El patrón caminó hacia él. Se acercó con la mirada baja. Nadie supo si era arrepentimiento o solo sorpresa. Ya no sonreía. Tenía la mirada baja y una bolsa de monedas en la mano. El premio de la carrera. La extendió sin decir nada. El muchacho lo miró y con voz tranquila dijo: «Yo no corrí por su dinero, patrón. Corrí por mí y por él». Y acarició el cuello del caballo. El patrón no dijo nada. Bajó la cabeza. Esa tarde, cuando el sol se escondía y el cielo se pintaba de naranja, el pueblo entero hablaba de lo mismo: del muchacho pobre, del caballo flaco, del día en que lo imposible se hizo verdad. Desde entonces, nadie volvió a reírse de él. Y dicen que hasta el patrón cambió. Ya no se burlaba de la pobreza, ni miraba por encima del hombro. La vida le había dado una lección, sin gritarle. El muchacho regresó a su casita con el caballo a su lado. No tenía oro, ni tierras, ni lujos, pero tenía lo más grande: dignidad. Y esa fue su verdadera victoria. Con el tiempo, el pueblo entero recordaba esa historia. La contaban los viejos, los niños, los que aún creían en milagros. Porque a veces, lo que te entregan con burla es justo lo que te levanta. Desde ese día, cuando el patrón veía pasar al muchacho, bajaba el sombrero. Y todos entendieron que la dignidad no se compra.